Un espacio para abrir el corazón y contar historias de esperanza y valor. Conversaciones muy honestas y muy reales inspiran y animan. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. Carleando, 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 carleando. Damos voz a historias desde el corazón. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Carleando. De verdad que estoy muy emocionada y muy contenta por todo el apoyo que de verdad no me lo esperaba, pero gracias por ver nuestro contenido. Esperamos lo sigan compartiendo con más personas para que este tipo de contenido de edificación, de valor, pueda llegar a más personas y que sepamos que no estamos solos, que en esta vida todos estamos en muchas etapas, estamos pasando diferentes procesos, pero lo bueno es que nos apoyemos los unos a los otros y sobre todo que también confiemos en Dios, que al final Él tiene la respuesta para cada uno de nosotros. El día de hoy tengo una invitada de lujo, me llena de satisfacción presentarla. Ella es salvadoreña, pero ahorita está radicándose en México. Ella ha estado por mucho tiempo en medios de comunicación, ha hecho muchas cosas interesantes de contenido de valor y voy a dejar que se presente. Ella es Gaby de Ramírez y en esta oportunidad nos va a hablar de las diferentes facetas que ella está pasando. Ella es mamá, es esposa, es comunicadora, está haciendo contenido muy interesante en YouVersion y también tiene un podcast del que nos va a hablar más adelante. Así que bienvenida, Gaby, gracias por aceptar la invitación a estar en Carleando. Muchísimas gracias por la invitación. Amo el nombre del programa, o sea, es bien vos. Gracias, o sea, gracias. Te define. No, muchísimas gracias por la invitación y qué lindo poder charlar, como decíamos fuera de cámaras, tener una conversación que tal vez pueda inspirar a otras personas a que también tengan este tipo de conversaciones productivas y pues ojalá sea de bendición y de ánimo para alguien que lo esté viendo. Amén. Siempre parto con esta pregunta a todos mis invitados. ¿Quién es Gaby de Ramírez? Cuéntanos. Uy, bueno, soy mujer. Oye, es bien importante. Me encantaría presentarme como, bueno, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy licenciada en comunicaciones, pero creo que principalmente y en estos últimos días soy una hija de Dios. O sea, si algo podría o quisiera que me definiera, es eso, o sea, dependiente del Señor, sin Él no soy nada. Y Amén. todo lo que tengo, definitivamente, todo lo bueno viene de Él. Y todo lo bueno en mi vida viene de Él. Y pues también vale la pena mencionar que pues también soy una persona con discapacidad. Entonces, muchas veces creemos que la discapacidad es algo que se ve a leguas y a veces no es así. Hay diferentes tipos de discapacidad. En mi caso soy una persona con discapacidad porque perdí mi pierna derecha. He usado prótesis desde la edad de 1 año. Entonces, pues sí, también soy alguien que representa a la comunidad de personas con discapacidad y eso es algo que me llena de mucho orgullo. ¿Y cómo esto ha transformado tu perspectiva de la vida? El enfrentar, me imagino, diferentes circunstancias que te han marcado desde pequeña. ¿Cómo esto te ha hecho cambiar tu perspectiva de la vida? Pues fíjate que bien interesante. Digo interesante porque muchas personas me dicen, ¿cómo fue tu vida al crecer con una discapacidad? Y realmente no tengo una comparativa, ¿sabes? No te sabría decir cómo ha sido mi vida porque a diferencia de muchas personas que su discapacidad ha llegado en etapas más maduras de su vida, mi discapacidad yo pues la adquirí cuando tenía días de nacida. A los 21 días tienen que tomar la decisión de amputar mi pierna por un problema de salud en mi nacimiento, pues. Y entonces mi mamá era mamá soltera, se está enfrentando a esta noticia de tener una bebé prematura,
los médicos están tratando de salvar mi pierna porque hubo por ahí un procedimiento que salió mal y que causó que la pierna pues dejara de recibir el flujo de sangre que debe recibir, y entonces hay la complicación de que deben amputarla, ¿verdad? Para poder salvarme la vida. Entonces, como te contaba, a la edad de 1 año, yo pues recibo mi primera prótesis y empiezo también a dar los primeros pasos y todo este proceso. Entonces, creo que tengo una visión de vida modificada, en el sentido de que tuve una mamá muy fuerte y una mamá que me enseñó que la discapacidad no era un impedimento, sino que ella siempre me lo presentó como una oportunidad. Es la oportunidad de poder hacer las cosas de diferente forma. Como te digo, se corre diferente, se camina diferente, se vive diferente, porque obviamente, imagínate, tú cuando crecías te cambiaban ropa, te cambiaban zapatos, a lo mucho te cambiabas de talla, a mí me cambiaban de pierna. Entonces era como todo un proceso, o el hecho de enfrentar, explicarle a tus compañeritos en la escuela qué te pasó, porque obviamente la curiosidad de los niños es eso, curiosidad. Y pues eso, como te digo, tuve una visión de vida muy positiva, porque mi mamá desde muy chiquita me enseñó a no tenerme lástima, sino a darle la vuelta a la tortilla, como dicen por ahí. O sea, de verdad que mi mamá siempre fue como: usted puede. La Biblia dice que usted todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y mi mamá me armó un mundo de posibilidades con pequeñas toquecitos de veamos cómo lo resolvemos, pero nunca me dejó rendirme, nunca me dejó decir no, nunca me metió miedo, siempre fue como: hacelo, o sea, de una u otra manera lo vas a lograr. Qué interesante forma de ver las cosas, y me encanta cómo tu mamá fue propiciando a que fueras independiente y a que vieras un mundo de posibilidades. Me encanta eso, y creo que todos los padres, o sea, deben formar eso en sus hijos, ¿no? Pero vamos a ir explorando el tema de la maternidad más adelante. Me interesa saber cómo es que te hiciste cristiana, o cómo es que tu familia conoció al Señor. Ya naciste en una familia cristiana. Cuéntanos acerca de tu fe. Pues fíjate que todo empieza por una amistad. Mi mamá es enfermera y pues ella tenía un amigo que se llama José Antonio, creo, siempre olvido su nombre, pero este amigo la llevó a la iglesia, y cuando mi mamá pues queda embarazada de mí, él y su esposa siempre la animaron a mi mami a ir a la iglesia. Y de esa amistad, cuando viene la crisis de mi nacimiento, que fui prematura, del diagnóstico de problemas pulmonares, de después la problemática de haber tenido una complicación con el coágulo y la amputación, este amigo es como el roble de fe de mi mamá, del que ella se sostuvo, y él le decía: entrega a la niña, o sea, entrega a la niña y vamos a la iglesia y el Señor puede hacer un milagro. E incluso él fue la persona que cuando a mí me dan de alta del hospital, ora por mí para que todo este diagnóstico de posiblemente la niña quede vegetal o posiblemente la niña no se desarrolle bien, él ora y dice: vamos a confiar que tu hija no va a pasar ni un solo día en el hospital hasta que dé a luz a sus hijos, ¿verdad? Y puedo glorificar al Señor que así fue. De esa manera mi mamá se empieza a involucrar muchísimo en la iglesia. Siempre recuerdo a mi mamá involucrada en los ministerios de evangelismo. Crecimos en ministerios que son hoy por hoy históricos en la historia de la iglesia de El Salvador, pues yendo a evangelizar. No sé si tú te recordarás que en los años 90 era muy popular ir pueblo a pueblo. Correcto. Predicando, y se transmitían películas como El Infierno Ardiente y se hacían dramas y se hacían shows de payasitos, y mientras hacías todo esto pues predicabas el evangelio.
Entonces yo crecí en una iglesia así, crecí en una iglesia que se preocupaba muchísimo por evangelizar. A la edad de 6 años, mi mamá se casa, forma una familia con quien sería mi padrastro, pero que en realidad se convirtió en un papá, simplemente que él no me dio el ADN, ¿verdad? Y ellos dos empiezan a forjar en mí pues una constancia a la iglesia, ¿verdad? Es decir, íbamos a la iglesia todos los cultos, o sea, la iglesia tenía 6 cultos, en los 6 cultos estábamos. Obviamente, como siempre dicen los pastores, la salvación no es algo que tú le heredas a tus hijos. Realmente cada hijo tiene un encuentro personal con Jesús. Y a mí me pasó, o sea, a pesar de que yo crecí en la iglesia, aunque fui a un colegio cristiano, mi relación con Jesús no estaba en sus mejores condiciones, porque obviamente llega un momento que para un niño es tedioso estar los 6 cultos en la iglesia. Y empiezan conflictos en los que vos empezás a darte cuenta que tus papás no son perfectos y que obviamente no importa cuánto vivas en la iglesia. Y entonces empiezo yo como a tener esta dualidad de yo ya no quiero ir a la iglesia, a pelear con mi mamá para ponerme vestidos, a pelear con el hecho de estoy cansada, quiero dormir, porque obviamente estaba entrando en la etapa de la adolescencia. Me acuerdo que empecé a tener como estas actitudes, no existían los emos, pero sí yo empecé a tener una actitud de vestirme de negro, todo, o sea, usaba muchas faldas largas, evitaba que se me notara la prótesis lo más que podía, había una cierta incomodidad a ser vista, y empiezo como a quejarme con Dios de por qué me pasó esto a mí, si yo no soy un delincuente, si yo no he hecho nada malo, porque no soy a mala. Mí, no a otra persona, exacto. Y pues mis papás en esa etapa de rebeldía hicieron lo que todo papá cristiano hace. Me mandaron a un campamento. O sea, fue así como para ver qué hacen Semana Santa y me mandaron a un campamento. Y pues ahí yo tuve un encuentro personal con Jesús. Obviamente yo no quería estar ahí, obviamente yo estaba enojada con mis papás, pero realmente el Señor es poderoso y su gracia es irresistible y me encontró ahí como una adolescente quejona y una adolescente inconforme con su físico, inconforme con su historia, y el Señor habló muy fuerte a mi corazón: tengo un propósito para tu vida y si te dejas, yo puedo hacer cosas que nadie más puede hacer. Realmente ahí fue cuando yo tuve un encuentro personal con Jesús, y fue más que una oración, fue rendirle mi vida al Señor y decir: Señor, sin vos no voy, vea, sin vos no soy. Entonces así fue, Carlita, como yo empecé a tener una relación con Jesús. Eso fue como cuando yo tenía 12 años. Y fue bien bonito, o sea, realmente fue bien bonito entender que la Biblia, aunque tengas 12 años, la puedes entender porque es viva y eficaz, y el Espíritu Santo hace que sintas esa hambre por el Señor. Qué bueno, y qué alegre de escuchar de que de temprana edad tú conociste del Señor, porque hay otras personas que ya en una edad más madura, con más golpes o con más situaciones problemáticas, se acercan al Señor, pero existimos otro tipo de personas que desde pequeñas quizás hemos sido instruidas. También tenemos esas dudas porque no crean que todo es miel sobre hojuelas, pero es bonito cuando le servimos desde pequeña edad, desde temprana edad al Señor, y las nuevas generaciones creo que podemos nosotros también instruirles a que conozcan más del Señor. Bueno, pero ¿hay alguna situación particular? Ahora ya nos contaste cómo es que tú te haces una mujer de fe o una niña de fe en ese momento, pero ¿ahora hay alguna particular situación o algún ejemplo donde tu fe fue como esa ancla donde tú te aferraste
y eso fue lo que te mantuvo a flote. ¿Alguna experiencia que nos quisieras contar donde tu fe realmente fue lo que te ayudó a salir de esa situación? Yo creo que una de las cosas más chivas del Evangelio, Carlita, y de Dios es que Él se va revelando a tu vida en las diferentes etapas que vos vas viviendo. O sea, yo te puedo decir, he visto al Señor en mi etapa de colegio, he visto al Señor en mi etapa de universidad, he visto al Señor en mi etapa de soltera, así como he visto al Señor en mi etapa de casada. O sea, podría decirte un millón de maneras en las que mi fe ha sido confrontada, pero creo que una de las cosas más difíciles de lidiar ha sido con ver crecer a tus papás. O sea, nosotros crecimos en familias cristianas, pero eso no evita que tus papás puedan llegar a ser probados o que tus papás fallen. Y obviamente se requiere mucha fe para desligar el error humano de la gracia del Señor. O sea, nuestra fe no puede estar fundamentada en el actuar de tus papás, porque tus papás pueden caer, pueden fallar, pueden incluso negar la fe, que no es mi caso, pero llega ese momento en la vida en la que ya no son tus papás los que te arrastran a la iglesia, sino que sos tú. La que les dice, hey, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? O, hey, miren, yo estoy congregándome aquí, ¿por qué no vienen? Entonces, yo creo que una de las dificultades más grandes como cristiana que he tenido que vivir es el hecho de darme cuenta que mis papás son personas pecadoras, como yo, que debo extenderle gracia, como a mí se me fue extendida, porque como dice Jesús, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y la tentación, y el cansancio, y las heridas, muchas veces la misma iglesia ha herido a sus propios soldados. Y tus papás también cargan con un pasado que quizás nosotros tenemos hoy muchas más herramientas para lidiar con ese pasado de lo que ellos tuvieron. O sea, nosotros ahora hablamos con orgullo y decimos, ay, estoy yendo a terapia, niña, vieras qué chivo. Y los papás es como... No tenían esa herramienta. Sí, no, ni la herramienta, ni la libertad, ni la facultad de poder hacerlo. Así que creo que si te puedo decir algo es eso. Ha sido uno de los momentos en los que sí también vi la mano del Señor, porque el Señor nunca me soltó, siempre fue como, si me tenés a mí, lo tenés, absolutamente todo. Amén. Y aprovechando que Andresito anda por ahí, ahora, ¿cómo es pasar de ser hija, ahora ser esposa y a ser mamá? ¿Cómo ha sido esa etapa? Fíjate que, te voy a ser bien sincera, mi mamá era una mujer muy fuerte, una mujer con muy poco tiempo y una mujer con un carácter, bueno, para decirte, era enfermera. Entonces era muy firme. Mi mamá no es la típica ama de casa. No es la mamá que te iba a acostar con un cuentecito. Y yo, la forma de amor que recuerdo de mi mamá era eso que te cuento, nunca me dejó conmiserarme de mí misma. 2, siempre fue una mujer trabajadora y que con su trabajo siempre hacía un espacio para un día de mamá e hija. Y eso podía ser una vez al año, pero era el día más especial, ¿me entiendes? Recuerdo a mi mamá orar por mí cuando estaba enferma. Y de esas oraciones que vos decís, es que mi mamá tiene que orar por mí. O sea, aún ahora estoy ya de 33 años, pero si siento algún malestar es como, mami, mira, ora por mí, porque, o sea, la oración de la mamá es como otro nivel, ¿verdad? Es como conexión re directa con Dios. Pero sí fue
No un choque cultural, pero sí fue aprender de la nada a ser una mamá dulce, porque yo no tuve una mamá dulce. Ujú. Eh, aprender a quebrar patrones que por más buenos que parecieron en mi crianza, no implica que van a ser buenos para mi hijo. Ujú. Entonces sí fue como el Espíritu Santo y apoyarme en otras mamás de mi comunidad. Mi suegra, por ejemplo, mi suegra sí es una mujer de casa. Mi Ujú. suegra sí me daba cositas como la receta y cómo tratar al marido y el consejo de cómo vestirse. O sea, creo que quizá por nuestra cultura latina de, uy, la suegra, menospreciamos a la suegra o ya la vemos O como que el son enemigo. enemigas con la nuera, entonces a veces hay como ese Ujú. tipo de patrones o mitos. Sí, y realmente yo lo rompí todo porque, te digo, mi suegra para mí ha sido un baluarte en el sentido de que siempre tuvo un consejo, siempre tuvo un abrazo, siempre tuvo una advertencia, siempre nunca dudaba en decir lo que debía decir, porque la Biblia dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes. Ujú. Y ella definitivamente es esa mujer. Ujú. Ok. Y ahora, ¿qué legado tú quisieras dejarle a Andresito? Ahora que tú ya estás en ese rol, ya viste, digamos, la forma de maternidad de tu mamá y también la de tu suegra. Pero ahora, ¿quién quiere ser Gaby para Andresito? Uy, pues mira, realmente desde que supe que estaba embarazada, mi oración ha sido que Andrés se enamore de Jesús. O sea, yo no quiero que Andrés sea pastor, yo no quiero que Andrés sea misionero. Si el Señor lo llama a eso, gloria al Señor. Pero mi anhelo principal es que Andrés pueda descubrir lo que yo descubrí a muy temprana edad, es que Dios es relación, que podés tener una relación íntima, personal, peculiar, o sea, Dios es todo lo que mi hijo necesita y mi anhelo es que él comprenda la medida no es su mamá, la medida no es su papá, la medida es Jesús y siempre vamos a estar desnivelados, o sea, nunca vamos a dar el ancho, nunca vamos a ser suficientes, pero si él tiene a Jesús, él puede ser todo. Una de las cosas que más amo de ver a Andrés crecer es que él dice que él quiere ser papá. Wow. Él siempre dice como, yo quiero ser papá y quiero 11 hijos, dice. Y quiero Wow, ser quiere bastantes. esposo. Voy a ser buena abuela. Y dice, y yo me voy a casar y yo voy a tener una esposa. Puedo dar gloria al Señor porque en mi humanidad quiero creer que es el ejemplo que él ha visto de su mamá y de su papá. Y que eso le ha ayudado a él a poder tener la idea de que la familia, como tú decías, es importante. O sea, ¿verdad, mi amor? Sí. Entonces, hay gente que, por ejemplo, yo una vez subí una historia de así como él juega a que cuida a sus bebés y fue así como, uy, ¿cómo un niño va a jugar a ser papá? Y es como, ¿por qué no? Tal vez si le enseñáramos a nuestros hijos a jugar a ser papás, entenderían la importancia de su rol cuando son grandes. O sea, yo que crecí sin papá por 7 años, puedo decirte, los días más dolorosos para mí eran los 17 de junio. Y creo que necesita levantarse una generación de mamás que preparen a sus hijos para ser padres, responsables, presentes, serviciales, que amen a sus esposas, que amen a sus hijos, que amen a Dios. Y que empecemos a inculcarle también a los varones a ser personas funcionales.
Muy interesante esto. Entonces creo que esa es una de las cosas que más admiro de mi esposo. Y mis tres cuñados son hombres funcionales, son hombres que aman limpiar su casa, aman decorar su casa, no les quita su masculinidad agarrar un trapeador o planchar su ropa. Y eso es lo que yo anhelo para Andrés, que él tenga una identidad tan fuerte en Jesús que por consecuencia de su realidad, de su relación con Jesús, él va a ser un hombre que respete a su esposa, que ame a sus hijos, que sirva a su comunidad y que el legado es que él pueda enseñarle a sus hijos también que Jesús es todo lo que necesitan. Incluso desde que yo le puse nombre a Andrés, para mí su nombre es muy importante porque se llama Pablo por el apóstol y Andrés por el discípulo, porque Andrés trajo a Pedro a Jesús. Y el anhelo de mi corazón es que Andrés pueda llevar a Jesús a sus amigos, a su novia, a, no sé, a sus abuelitos, porque la verdad es que todos necesitamos el evangelio todos los días, a sus tías. O sea, tengo una amiga que ayer perdió a su hijo de 2 años. O sea, no me puedo imaginar levantarte con tu hijo y terminar la noche sin tu hijo. Así de corta es la vida y así de significativa es la maternidad. De verdad felicitarte porque has hecho un buen trabajo en Andresito, se ve que es un niño feliz y eso, o sea, créeme que no hay cosa mejor que estar presente en la vida de los hijos, porque al final los recuerdos que tú hagas en tu infancia son tesoros que los vas a llevar siempre pues contigo. Entonces felicitarlos a ustedes como padres porque se ve que han hecho un buen trabajo con él y sin duda él también va a imitar eso que está viendo en casa cuando tenga su familia posteriormente, así que qué buen trabajo están haciendo. No hay maternidad perfecta. O sea, nosotros también perdemos la paciencia, nos cansamos, a veces es como, ya, por favor, 5 minutos de silencio, por favor. O ponle que con la mudanza, pues él tuvo que enfrentarse a estar lejos de sus hermanos, muchos cambios. Y yo no quiero venderle a la gente la idea de, ay, lo tengo todo fríamente calculado. Y estoy lista para cuando Andrés tenga sus dudas, así como tú y yo las hemos tenido de nuestra fe. La verdad que la duda no es pecado, es realmente reafirmar lo que creemos. Estoy lista también para cuando él cometa errores, estoy lista para cuando, porque desde chiquitos te retan, desde chiquitos cuestionan, desde chiquitos tienen una respuesta para todo. Entonces, gracias, mi amor. Ok, mamá, es Iron. Soy Iron Man. Entonces, pues como ves, o sea, los niños también tienen sus propias ideas y temperamentos. Entonces yo no quiero desanimar a ninguna mamá y que diga, ay, es que ella es la mamá perfecta o tiene el esposo perfecto. Realmente que en nuestra imperfección Dios se glorifica. Y como te digo, hoy, gracias a Dios, Carlita, tenemos un montón de herramientas a la mano para minimizar tal vez los errores que como papás podemos cometer. Creo que tu familia es quizás el más grande proyecto que tienes, pero además de tu familia tienes también otras pasiones en las cuales estás trabajando y me gustaría que nos contaras de eso. Me encanta esa idea que tú pusiste, la maternidad no es perfecta, las familias no son perfectas, pero lo importante es que pues nos comuniquemos, pidamos ayuda, busquemos herramientas para poder llevar una mejor relación, una mejor cordialidad, un mejor ambiente dentro de la familia. Pero nos gustaría escuchar qué otros proyectos está haciendo Gaby actualmente y que son de contenido de edificación, son de contenido de valor para todos nosotros. Pues fíjate que tal vez esto le puede servir a alguien que está estudiando. Creo que una de las cosas como profesionales a las que nos enfrentamos es que cuando estamos por concluir la carrera y estamos en ese limbo entre
soy recién graduada y mi primer trabajo, siempre te piden experiencia, siempre es como, ¿y qué ha hecho? Vea, enséñeme su currículum, y vos como 5 años de universidad no son suficientes. Entonces yo me enfrenté a esa realidad al salir de la universidad. Trabajé 2 años en un negocio propio de mi familia, pero ya cuando yo estoy comprometida, pues ya yo quiero hacerme de mis propias experiencias, y se me ocurre junto con mi hermana que estudió, bueno, ahora ya es directora de cine, pero en ese momento estudiaba para cine. Le digo, ayúdame porque yo no sé editar, pero quiero abrir mi propio canal de YouTube. A mí me encanta leer, es una de las cosas y de las herencias que me dejó mi papá, que es el amor a la lectura. Y se me ocurrió abrir un canal que se llama Viernes de Libros, donde reseñaba libros de literatura universal, ¿verdad? O sea, Gabriel García Márquez, libros que en aquel momento estaban de moda, te estoy hablando ya por el 2017. Esa experiencia de abrir mi propio canal y empezar a tocar puertas, porque es súper importante empezar a tocar puertas, empezar a llamar la atención, especialmente ahora con todo esto de las redes sociales. Eso me abrieron puertas en diferentes radios de El Salvador, y llegué a tener un trabajo como periodista digital. Y pues ya con todo y la maternidad y el trabajo, pues tuve que dejar este hobby de hacer videos sobre contenido de libros, pero siempre quedó como esa comunidad que se creó en Instagram, y por las oportunidades que también he tenido, y que son cosas que me encanta, de ir a los colegios o ir a iglesias o ir a congresos y poder compartir mi testimonio. Entonces empezó a crear esta comunidad bonita en Instagram, en la que pues ahora comparto consejos de mamá, consejos de esposa, consejos sobre cómo, porque ves que todo comunica, pero no toda la gente es consciente que de lo que consume lo está educando. Y entonces trato como de dar por ahí pautas, compartir contenido que edifique. Y pues eso me llevó a el año pasado o el año antepasado, ya ni me acuerdo, niña, el año antepasado, abrir un podcast. Una de las cosas que más me dolía en mi corazón era leer la dificultad con la que el sistema educativo de El Salvador se topó, y me imagino que muchos sistemas educativos alrededor del mundo, al no poder abrir las aulas, y ver la deserción de miles de jóvenes que ya no piensan en estudiar un técnico o estudiar una licenciatura o estudiar algo que pueda proveerles herramientas para su futuro. Entonces, estando en pandemia, una de las personas que yo admiro mucho es el esposo de Andrea Tobar. Él es piloto, y en pandemia pues lo mandaron a descansar, y era como, quién sabe si vamos a tener trabajo para los pilotos en el futuro, porque todo era tan incierto. Y recuerdo que yo le decía al Señor, dame la oportunidad de poder inspirar a las personas. Y de verdad que por un mensaje en Instagram le dije, Alex, me encantaría poder entrevistarte y que nos expliques cómo es que uno se convierte en piloto. Y entonces él me dijo, sí, con mucho gusto. Y mira, se puso su trajecito de piloto, y por una llamada de Skype la grabamos. Y ese es el primer programa de cómo me convierto en. La idea de este podcast es poder entrevistar a profesionales con profesiones un poco no tan comunes, tradicionales, y que puedan contar ese proceso, porque es que el humano ve así como, ay, él ya consiguió todo lo que yo quiero, pero no ves el proceso, no sabes que quizá empezó como vos, no sabes que quizá sus papás le dijeron que no sabes cuántas puertas tuvo que tocar. Entonces ahí nace la idea, con mi computadora, un aro de luz y conexión a internet.
Luego, estoy yo trabajando en Sociedad Bíblica del Salvador y tengo un compañero, él se llama Kevin Morales. Y Kevin siempre ha sido este niño orquesta, le digo yo, o sea, toca todos los instrumentos, compone música, es fotógrafo, hace video, bueno, ¿qué no hace el Kevin? Vea. Entonces, yo venía ya con la inquietud de hacer el podcast de forma profesional y yo le dije, me encantaría que me ayudes con un programa de audio para que el audio no sea tan chafa y entonces Kevin literal me dijo, dame un mes, Gaby. Y en un mes Kevin había mandado a pedir su switcher, las cámaras, las luces y de repente, y digo de repente, quizá no tan de repente, o sea, yo tenía mi sala convertida en un estudio de grabación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces ahí grabamos la primera y la segunda temporada. Tuvimos invitados que son mis amigos, o sea, esa es una de las cosas que más me llenan de orgullo decir, que cada una de las personas que estuvieron en estos podcasts son personas a las que yo soñaba entrevistar, personas a las que yo admiraba y personas que yo sabía que tenían un background no tan fácil, o sea, no nacieron en cuna de oro y que tuvieron que sudar la gota gorda para poder llegar donde estaban. Creo que uno de los mensajes más lindos que recibí fue la de un joven que me dice que después de ver el podcast con su abuelita se metió a clases de teatro porque ella siempre quiso ser actriz, pero nunca había tenido la oportunidad. Y después de escuchar la historia de Fernando, el cavernícola, Fernando Rodríguez, pues ella decide inscribirse y tomar sus clases y para mí esa es la mayor satisfacción. O sea, si hice el podcast solo por esa señora, yo me doy por servida. Por ahí me contaron de que estás estrenándote como escritora. Me gustaría que exploráramos esta etapa y cómo te sientes al respecto de estar escribiendo. Fíjate que el Señor es bueno, o sea, Él sabe de lo que tenemos necesidad y el Señor sabía que, mira, yo lo veo de esta forma, a veces tenemos mucho miedo de entregarle a Dios nuestros momentos seguros o nuestros seguros que creemos que tenemos. En este caso era mi trabajo. Yo decido renunciar en noviembre, aún teniendo la oportunidad de venir y continuar mi trabajo, aún estando en México, pero yo sabía que no iba a poder manejar el cambio, la transición, Andresito, mi esposo, armar la casa. Era un cambio demasiado grande como para yo continuar laborando. Pero el Señor también sabía que una mujer que no está ocupada deja echar su imaginación y empieza a hacerse novelas en la cabeza. Y no sé si recuerdo si fue en noviembre o en diciembre, YouVersion lanza una convocatoria para que pudieras enviar un devocional como muestra. Ellos lo iban a evaluar e iban a dar la oportunidad de que tú puedas participar compartiendo contenido para inspirar a otros a leer la Biblia y a seguir a Jesús. A mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado pues compartir de Jesús. Mira, lo mandé súper nerviosa, cero expectativas, pero sí con un objetivo en la mente. Cuando yo tuve a Andrés, a mí me dio algo que se llaman baby blues, que es como una pequeña depresión postparto. Y es normal, o sea, hay muchas mujeres que lo viven, pero a mí nadie me había dicho que eso era normal. Uh-huh. Entonces, como tú decís, a veces necesitas que alguien te cuente su historia para que vos digas, no estoy sola, no estoy loca, es normal. Y entonces el Señor había puesto en mi corazón a escribir sobre cómo continuar con tu vida devocional aún en la maternidad.
O sea, porque te prometo que cuando uno es mamá ya no tiene tiempo para hacer estudios bíblicos con los plumones y la Biblia y el cuadernito. O sea, a veces es como leí el proverbio del día a lo mucho. Entonces, bendito sea Dios, en la segunda oportunidad que me dieron, pues ya el texto pasó el filtro y me dieron la oportunidad de poder compartir pequeños devocionales. Ahorita he escrito 2, uno que habla sobre la maternidad y uno que habla sobre hacer amigas después de los 30. Pueden buscarlos en YouVersion, están disponibles, son recursos gratuitos, son recursos que de verdad, yo te digo, yo tengo quizás, ¿qué te puedo decir? 5 años de estar leyendo los devocionales de YouVersion. Es bien chivo porque abrís la aplicación y te lleva como un countdown de cuántos días llevas en la aplicación, cuántos días has leído la Biblia, cuántos versículos has subrayado. Y es como bien emocionante decir, hey, de 365 días pasé 250 en la Biblia. O hey, solo pasé 100 días de 365. Vea, es como una llamada de atención y a mí me parece una herramienta fabulosa que realmente, si vuelven a hacer convocatoria, yo le diría a quien tenga ese llamado de poder compartir la palabra de Dios por medio de sus escritos, no se necesita ser perfecto, sino dejar que el Señor te use, y el Señor puede usarte como te está usando a ti, Carlita, con este programa, o te puede usar con un post de Facebook, o te puede usar con tu amistad, con tu maternidad. O sea, el Señor, de quien se deje usar, el Señor hace grandes cosas. Amén. El tiempo se nos ha ido volando, hemos platicado un poquito de todo, de todas las facetas que has pasado, y creo que van a ser de inspiración para alguien. Más de alguien yo sé que le va a servir oír este podcast y decir, ok, no hay límites, yo voy a poner mi confianza en Dios, voy a proponerme a lograr eso que me he trazado, y yo sé que lo voy a lograr. Primero porque Dios nos ha dotado de un cerebro, y yo digo, el cerebro es algo impresionante porque puede crear cosas increíbles, pero si lo dejamos en las manos de Dios, nuestro cerebro todavía se convierte en algo más impresionante, y créanme que podemos hacer muchas cosas interesantes. Gracias, Gaby, por todo lo que nos has compartido, nos has abierto tu corazón, tu hogar, y yo sé que a muchas personas que están atravesando su maternidad pueden decir, ok, mi maternidad no debe ser algo tedioso, sino yo sé que va a ser algo bonito, algo especial, y yo sé que no estoy sola. Busquen por favor el podcast de Gaby, se llama ¿Cómo me convierto en? Y también en YouVersion pueden buscar el material que ella está escribiendo. En este caso ya nos explicó, uno es para madres y el otro es para poder hacer amigas. Poder hacer amigas después. Igual lo pueden encontrar en mi Instagram, en mi descripción, ahí están los dos links para que puedan leerlos. Y pues también invitarlos a que sigan conectadas a tu programa. Realmente tomarse el tiempo de crear contenido no es soplar botellas. O sea, uno piensa las preguntas, los recursos, haces tiempo, invertís tu corazón, tus sueños, y de verdad que yo oro que el Señor pueda utilizar este medio para poder demostrar que no necesitas mucho, y todo lo que pones en las manos del Señor, Él lo puede... Te multiplica. Uh-huh. Sí, o sea, es como tengo 2 peces, 2 panes, Señor, multiplícalo, ¿verdad? Uh-huh. Amén. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima, amigos. Gracias por ver este podcast. Nos vemos en una próxima edición. Chao. Carleando, carleando.